Programa número 13 de Traje Facturas. Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos siempre. Ese programa número 13, pero esta vez no es ninguna desgracia, todo lo contrario. Es un orgullo, un privilegio. La verdad es que sería una mentira decir que es un momento en el que el militante puede hablar con su referente, porque si algo que ha hecho Martín Lustón en todo ese tiempo fue bancar todas las cagadas que nos mandamos en la Juventud Radical, todos los congresos, todos los lugares de discusión, todas las campañas. Así que para nosotros es un lindo momento y una sana costumbre. A mi izquierda, literalmente, en la pantalla a su derecha, pero a mi izquierda políticamente, se encuentra la señorita Guadalupe Migueles. ¿Cómo estás, ¿Cómo está? Esta vez sí estoy a tu izquierda, literal. Y rojo, además, bien comunista. Hoy me... Ay, ¿cómo comunista? Hoy me vine full radical. O sea, me vine toda roja, okay. El termito, todo full radical. Sí, la verdad que Martín ha estado siempre en los congresos, en los encuentros. Bueno, la última vez, hace poco, en Santa Fe, ¿no? Así que está bueno siempre poder conversar con él. Y muy contentos, che. Euge. Qué linda escarapela que tenés, Euge Soler. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Che, estoy muy manija de este programa y aprovecho para mostrarles la escarapela que tenemos los tres, que es de Zafiro Azul, para que lo sigan en Instagram. Bien. Arrancamos con un chivo, tanto que esperamos el chivo. Chicos, llegamos. Llegamos, no lo puedo creer. Pero el chivo tenía que ser de facturas, que en este caso, por primera vez en la historia, las trae el invitado. Así que vamos a dar la bienvenida a Martín Lustó, por favor. Uno que trae factura, viejo. Muchas gracias, Martín. Quedó cortado en el plano. Sos muy alto para el plano. Ahí está, no, pero sale ahí, sale ahí. Che, vamos a develar el misterio. Con los anteriores invitados, las facturas las compramos nosotros. Sí. Pero hoy compramos facturas, pero cayó Martín con facturas. Así que gracias. Sí, estas tienen pinta, Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, todo tranquilo. Quiero ir a la primera foto ya para romper el hielo y preguntarte, ¿cómo era tu vida en este momento? ¿Qué onda este Martín que encontramos en una nota de página 12? Esa es la primera nota que me hicieron. La primera nota que me hicieron en mi vida. ¿Qué edad tenía, más o menos? 26, creo, 26, 27. Me la hizo Maxi Montenegro. En página 12, ¿no? En página 12, y era porque mi primera especialización fue pobreza y distribución de ingresos. Yo estaba mirando ciertas cosas de la convertibilidad y estaba diciendo que la pobreza en Argentina, en la convertibilidad, se estaba volviendo estructural. Que habíamos cambiado de saltos de pobreza por cuestiones coyunturales y crisis a una pobreza que venía creciendo y que los índices habituales no la estaban tomando. Y cuando uno trabajaba con índices un poquito más sofisticados, se empezaba a ver que esa pobreza se estaba volviendo estructural. Esa nota es muy buena, yo la recomiendo porque además hablas de temas que se discuten hoy. Ya no me acuerdo. Yo la leí ayer, por eso. Hablas de dolarización. ¿Es del 97? Es del 97, sí. Y hablas de dolarización, hablas de convertibilidad, es como que la historia rimando todo el tiempo, ¿no? Y aparte en ese momento hablas de tu rol como corresponsal de guerra. No. Hablas un poco de Pakistán y de los conflictos que había. No, pero esa cuestión eso es muy... O sea, ya estabas interesado por lo internacional, pero todavía no te habías ido a cubrir. Yo fui en el 2001 de corresponsal. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy intensa, muy interesante. Me costó mucho volver y me hice a mi mejor amigo. En una manifestación se me acercó un español y me dijo, cuidado que te confunden con americano. Y yo le contesté algo sobre el fútbol, empezamos a cliquear con el fútbol y después con literatura. Y después ya nos fuimos a tomar una cerveza. Y que no se podía tomar en cualquier lugar. En el único lugar donde se podía tomar ahí era un bar que era de la ONU, un lugar que era de la ONU. El resto no había, obviamente. Me gustan las funciones de la ONU, ¿eh? Sí. Pero estaban todos los corresponsales de guerra y nos hicimos muy amigos. Él después falleció antes de la pandemia, pero era padrino de mi hijo y yo soy padrino, David Gistau. David Gistau. Y me acuerdo el día que empezó el bombardeo, había un italiano que estaba comiendo, nunca me olvido de esto, porque había un italiano que estaba comiendo, de golpe alguien viene y dice, la guerra, la guerra, la guerra, y el italiano dice, che cazzo me ne frega la guerra, sono mangiando. Entonces había un corresponsal italiano que estaba comiendo y volaban los aviones, porque primero empezamos a ver aviones que venían, y alguien dijo, pero eso, qué raro, por acá vuelos comerciales, pasa 1, pasa 2, pasa 3, vuelos comerciales por acá debe estar, el espacio aéreo debe estar cerrado. Y de golpe estábamos conversando que ellos no pueden ser vuelos comerciales, que van a haber 3 vuelos comerciales acá y de golpe empezaron los bombardeos. ¿Sí? Martín, ¿qué evaluación haces de esto de, justamente estabas hablando de Italia, bueno, vos aparte fuiste embajador en Estados Unidos, pero
¿Qué evaluación haces de esto que se dice que el mundo, o que por lo menos el hemisferio occidental vira a la derecha? Y bueno, tenés experiencias electorales como en Reino Unido, como en Francia, como en México, que pareciera haber una contención a la derecha. Bueno, Brasil un poquito antes, digo, ¿qué, para vos el mundo está virando a la derecha, está virando un conservadurismo o estamos sobreactuando preocupación? No, es difícil saberlo. A ver, yo no tiendo a no sobreactuar preocupación. Creo que hay no solamente si vira a la derecha, porque antes a la derecha era un gobierno conservador, ahora la derecha son movimientos que van en contra de muchos de nuestros consensos básicos. Entonces yo nunca subestimaría ese riesgo. Muchas veces a lo largo de la historia ese riesgo subestimado deriva en cosas mucho más graves. Y está claro que hay una agenda, hace poco leí una entrevista que le hicieron a Steve Bannon, y está claro que hay una agenda bastante ávida de romper esas cuestiones. ¿Qué creo que pasa? ¿Por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué surgen esas derechas? Y me parece que esas derechas surgen porque hay una... no, gracias. Hay una insatisfacción muy grande con cómo está funcionando el Estado. Muy grande. Y creo que estamos viendo oleadas de cosas que por ahí no le prestamos suficiente atención. Yo creo que mucho de lo que vivimos hoy es todavía hijo del 2001 en la Argentina, y creo que parte de lo que estás viviendo en el resto del mundo es hija de la crisis del 2008-2009 y de la mega globalización y del hecho de que las clases medias han perdido un lugar natural donde prosperar, y que empezás a ver generaciones en los países desarrollados donde los nuevos, los hijos, están peor que los padres. Y eso es muy disruptivo, y hay un tema también con la inmigración. Entonces creo que todas esas, llámanlas angustias, inquietudes, problemas, dilemas no resueltos, empiezan a mostrarse en enojo, y el enojo lo está canalizando esta derecha que dice entonces rompamos todo. Entonces nada de los acuerdos que hemos hecho a lo largo del tiempo son viables, son respetables, y empieza un discurso problemático. Ahora después miro el mundo y digo, no, pero pará. En Francia se movilizó, todo el arco político dijo, esta derecha no. Inclusive la derecha tradicional dijo, esta derecha no. En el Reino Unido, donde me tocó vivir, cuando llegué yo, poco tiempo después ganó Blair. Y ahora veo otra vez arrasa el laborismo. En Brasil gobierna Lula, en Chile gobierna, en México, en Chile gobierna Boric. Entonces digo... El problema me parece que es otro, que es que la derecha con la que competís es una derecha muy distinta a la derecha habitual. Acá se compitió bastante a la derecha con derechas, ¿no? Los candidatos no fueron por ahí los más de izquierda ni los más de centro, los que terminaron en las generales. Es interesante ver los otros ejemplos en donde a la derecha por ahí se les contrapuso una izquierda o un centro, ¿no? Cómo es cuando el que tiene una identidad se apropia de esa identidad en vez de querer emular otra identidad para querer rascarle votos, y al final termina siendo como muy complicado. Y te quería preguntar, porque además... Vos tenés experiencia en el mundo internacional, no solo por haber vivido en otros países, sino por haber trabajado en el ámbito de las relaciones internacionales en el gobierno de Macri como embajador. Te quería preguntar de esa experiencia, cómo fue, qué cosas aprendiste ahí, de cómo se maneja, que por ahí lo veías de afuera y decías, bueno, esto se puede solucionar, y ahí decías, bueno, es más difícil, tengo que tener en cuenta ciertas cosas. Y también, si te puedo preguntar, ¿cómo fue tu conversación o tu salida de la embajada? Sí, claro. A ver, el primer punto, recordame el primer punto, me parece que dijiste algo sobre lo cual quería profundizar. ¿Las derechas combatidas con derechas? Ah, sí, eso. Hay una suerte de mimetización en la política de acuerdo a la moda del momento. Yo me acuerdo cuando competimos en la ciudad en 2015, en 2019, yo decía, el PRO es de centro derecha, el PRO se ofendía. ¿Por qué? Porque en ese momento la moda era un poco más socialdemócrata, entonces acusarlo, yo lo estaba describiendo, le digo, sin ningún problema, es un partido de centro derecha. Ahora lo estamos viendo, que es un partido de centro derecha que se corre a la derecha. Cuando la moda empieza a ser otra, todo el mundo se corre del lugar en el que estaba y va hacia ahí, que es lo que describís bien que pasó en la última elección. A mí eso me parece un error. Nosotros tenemos que creer las cosas en las que creemos porque tenemos un diagnóstico, porque tenemos una historia y representás eso. No importa si la moda es la derecha, si vos sos el demócrata no podés hacer la moda de la derecha, porque si no, no hay debate y no hay discusión y no hay alternativas y no se puede señalar lo que está bien y lo que está mal y cuáles son los contrapuntos. Ese me parece un punto importante, y me parece que acá hay un riesgo, en el caso de la Argentina, que es que si vos mirás
la derecha más conservadora, la derecha más tradicional, el PP, dice, bueno, yo no me sumo a Vox en España. Lo mismo pasa en Francia, lo acabamos de ver. Acá el PRO está en una tensión donde no marca ese límite. Y me parece que eso es peligroso, porque abre puertas que, otra vez, hoy este es un espacio político, la Libertad Avanza, que no tiene tanto poder institucional y aún así manda 25 DNUs, altera todo, agrede, genera conflictos internacionales, castiga al que piensa distinto. Digo, bueno, ¿cómo funcionaría con más poder? Y yo creo que sobre eso tenemos que estar muy alertas. Con respecto a la experiencia en el exterior, en negociaciones o en conversaciones con Estados Unidos, primero hay que entender algo que es clave, que si no es imposible comprender. Cuando vos negociás con Estados Unidos es una potencia global que tiene intereses globales. Y vos a lo sumo sos un actor regional. Entonces, si no tenés un tema por el cual llamás la atención, sea bueno o malo, no se abren las ventanas. O una oportunidad que ellos ven, o un problema que ellos ven, como puede ser el caso de la inmigración. Si no llamás la atención, no hay una posibilidad para tener una conversación seria sobre las oportunidades múltiples o una negociación como corresponde. En segundo lugar, lo otro es que tenés que intentar, dentro de tus intereses, llamarle la atención sobre cuáles intereses de ellos pueden estar alineados. Si no, también es imposible. Yo creo que muchas veces Estados Unidos no lee bien Latinoamérica y entonces no sabe, llega tarde. Voy a un ejemplo. Supongamos que los intereses de Estados Unidos tienen que ver con que no haya gobiernos de centro-izquierda en Argentina o socialdemócratas, que yo no creo que sea el caso, particularmente con el Partido Demócrata, para que tenga ciertos intereses de ese tipo. La verdad que cuando Estados Unidos desatendió en los 90 a Latinoamérica y terminó en una crisis, después tuvo a Lula, a Kirchner, a Chávez, a Evo Morales y a Correa. Entonces, es como que si no atienden el proceso, si cuando hay un gobierno que tiene un poco de afinidad, no entienden que lo tienen que ayudar y no saben muchas veces por dónde, caes en otro lugar. Y lo mismo una conversación que yo he tenido en Estados Unidos repetidas veces y una vez inclusive en presencia del presidente Obama, con Obama y con el presidente Macri, que es Estados Unidos dice China no, China no, China no, China no, China no. Y la verdad es que China llega en general a estas latitudes cuando caes en una emergencia. Y cuando es una emergencia, China viene con una solución llave en mano. Te doy el swap, te financio la represa, te da todo. En Estados Unidos vos tenés que ir a convencer al Departamento de Estado, al Departamento de Comercio, al Senado, a diputados, al Consejo de Seguridad Nacional y después tenés que ir a Wall Street a ver si te lo financian. Claro. Eso también hace otra cosa, que es que ¿cómo es Estados Unidos haciendo presión? Estados Unidos haciendo presión es, todo el mundo viene y te dice lo mismo. Estamos muy preocupados, suponete un conflicto que yo he tenido en su momento con una empresa. Suponete que es la empresa de las medialunas. Entonces, es la empresa de las medialunas, la vamos a llamar medialuna. Viene un representante de diputado y te dice, estamos muy preocupados con lo que pasa en Argentina con medialuna. Y viene otro, después viene un senador de otro lugar y te dice, estamos muy preocupados con medialuna. Te juntás con el Departamento de Estado y te dice, estamos muy preocupados por medialuna. Toda esa presión en nuestros países converge en el presidente. Cuando vos vas a hacer presión, funciona al revés. Llegás y te dicen, no, bueno, pero el Departamento de Estado, no, pero tenés que ir a hablar con Comercio. Y después tiene que... Entonces, la presión nuestra, que es pequeña, ellas la diseminan y la de ellos la concentran. Entonces, claro, tienen mucha más fuerza para hacer. Y si vos no tenés tu agenda clara, es un problema. Si tus funcionarios que viajan al exterior no dicen también, nosotros estamos preocupados por tal cosa, todos, independientemente que sea su área o no sea su área, eso no llega. Entonces, eso si te juntás con los opositores, se te complica, digamos, también, por ejemplo. Si te juntás, ¿en qué sentido? Si vas, ahora creo que el gobierno Milei volvió a ir a Estados Unidos para una convención. Sí, con Milei hay como, me parece una dualidad de Estados Unidos, o una ambigüedad, que es por un lado Milei dice todas las cosas que quieren escuchar, los chinos no... Nada, es como que determinadas políticas, apertura irrestricta, la hiperfinanciarización, los chinos no quiero, me peleo con Lula. Entonces, la verdad es que para los americanos es como muy fácil escuchar eso y es gratuito. Por otro lado, hace estas cosas, que va y se junta en el CPAC, entonces apoya a Trump, y claro, a la administración demócrata no le gusta. Entonces, me parece que ahí hay una suerte de anteojera ideológica o un dogmatismo que él ve el mundo de determinado prisma, que en las relaciones internacionales es algo mucho más complejo y genera y va a generar problemas recurrentes en
las ventajas que Argentina podría obtener si no tuviera esa mirada. ¿Considerás que es un poco irresponsable por ahí cómo se maneja internacionalmente el gobierno con algunos temas? Sin ninguna duda. Porque lo que hace el gobierno es subsumir las relaciones exteriores de Argentina a la persona en las relaciones exteriores o públicas de Milei. Martín. Entonces no importa si es importante para la Argentina que él vaya a una conferencia, o si le van a dar un premio, o si el premio que se le dan no existe, o si va y hablan contra un presidente de otro país, eso no le hace, de ninguna manera le hace bien a los argentinos. Y tampoco es que esos conflictos se pagan. Pensemos, por ejemplo, que por las pasteras con Uruguay estuvimos en tensión durante mucho tiempo con el gobierno de Néstor Kirchner también. Esos conflictos se pagan. El resultado de eso es que las pasteras están del otro lado y que nosotros exportamos pulpa e importamos papel. Martín, ahí me parece interesante retomar algo, dos variables de las que planteaste que no tienen nada que ver y salir un poco del tema internacional. Una es Macri, pero ahora Jorge Macri, y otro es el tema de el PRO, la ciudad. Digo, todos los que somos usuarios del transporte de la ciudad sabemos que empeoró muchísimo, sobre todo el subte, que la verdad que es lo que nos salva para llegar a tiempo a todos lados. Lo mismo la calidad del espacio público, digo, teníamos los árboles tirados en la puerta de nuestra casa desde el temporal hasta no hace tanto tiempo. Digo, ¿cómo ves vos? Yo los tengo todavía, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. En Chacarita están todavía. Sí. ¿Cómo ves vos la gestión de la ciudad y qué crees que podríamos haber hecho distinto o cuáles eran nuestras propuestas o qué crees que podríamos haber hecho distinto nosotros o vos, digamos, como jefe de gobierno si hubieras ganado la ciudad? A ver, primero, ¿qué creo que es lo que pasa? Contrariamente a lo que se declamaba en campaña, que el PRO administra hace mucho tiempo la ciudad. Yo siempre dije, eso implica tener un método y una burocracia estable que sabe administrar la ciudad, y lo que yo siempre dije es que hay que utilizar ese método para resolver los problemas pendientes. Del otro lado se decía, no, los únicos que preservamos ese método y que sabemos cómo funciona la ciudad somos nosotros los del PRO. Y la verdad es que no pasó eso. Es todo un proceso de aprendizaje para aquellos que acaban de ingresar a la ciudad, a pesar de que son del PRO, entender cómo funciona la ciudad. Hace poco alguien me contaba que estuvo con una señora que estaba enojada, que le habían hecho una nota porque decía, le digo al señor jefe de gobierno de la ciudad que en esta ciudad los árboles caídos se sacan cuando las hojas todavía están verdes. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del lugar de la ciudad, claro, esta es una ciudad que demanda mucho. Y se había transformado en una suerte de, no sé si llamarlo lugar distintivo, ¿no? A mí me gustan Los Simpsons. En la película de Los Simpsons baja la cúpula cuando ellos están... Bueno, acá era como una suerte de cúpula preservada del resto del país. Hoy ya eso no se ve. Y entonces ves que un montón de servicios públicos que para la vida comunitaria, para la vida de una ciudad son súper importantes, se van degradando. Y a eso le sumás que la situación fiscal de la ciudad es peor que antes. Entonces ahí requerís más gestión. ¿Y qué hubiéramos hecho distinto? Bueno, siempre dije, este método requiere levantar la mirada y ver lo que no está hecho. Y creo que todavía tenemos deuda pendientes y ni siquiera una agenda clara en materia educativa. Durante la campaña hubo cosas que yo dije acerca del desempeño educativo de la ciudad y de las cifras que me dijeron que no eran así y ahora las usan para lanzar un plan de educación. Me parece que sigue sin haber una mirada acerca de la desigualdad en la ciudad. Hubo durante la campaña también elementos muy puntuales que a mí me generaron un shock acerca de qué hacer con la gente en situación de calle. Y la verdad que lamentablemente en esto de que todo el mundo vira a la derecha, vemos que ese es el abordaje. ¿Sí? Entonces me parece que es una ciudad... Limpieza. Sí, eso es tremendo. De hecho, nos vestimos así para hacer el chiste de por qué tan elegante traje facturas, porque viene Martín Ustod. Solamente por eso nos vestimos así. No hay otra cosa. Tengo una pregunta, Martín. No sé si tenemos la foto de Martín afiliándose en el Ateneo de la Democracia, pero... Digo, ¿se pueden comer las facturas? ¿O no? Sí, siempre me retan que no se las comparto al invitado y me van a retar cuando termine el programa de nuevo, merecidamente. Vaya. Bien, ¿sabes qué te lleva? Digo, porque hoy, yo lo digo, en este programa nosotros acostumbramos a tratar muy bien a nuestros representantes. Después vamos a hablar sobre Petri también, pero digo, ¿qué te...? No, a mí me lo crucé. Mirá, mandar un abrazo la próxima. Un saludo cordial. Un abrazo grande de nosotros, que bueno, le deseamos lo mejor. En la libertad avanza. La verdad es que nosotros lo venimos diciendo, también marcamos desacuerdos, pero hoy está pasando en el Congreso Nacional que sos
la voz de la militancia. Y esto se van a enojar todos, pero ni los diputados nacionales ni los senadores nacionales decodifican lo que los militantes sienten y creen en el partido. Acá está el presidente de la Juventud Radical, nosotros militamos en la JR todo el tiempo, con Adriano, el presidente de la JR Nacional, también lo laburamos y lo militamos. No hay nadie que haya querido que los diputados y los senadores, exceptuándote, voten como votaron. No hay casi nadie. ¿A qué le atribuís esta situación de desconexión entre la militancia y la dirigencia? La otra pregunta que te hago es, ¿vos creés que, está bien, sos presidente del partido, lo cual está bien también, pero digo, que decodificás mejor lo que siente o lo que piensa la juventud? Y te lo pregunto por el tema de tu afiliación, porque fue una decisión pensada tu afiliación. No es que un día fuiste, que quisiste quedar bien con los pibes y te afiliaste. No. O que sos hijo de radicales como la mayoría de nosotros. Claro. Yo no. Yo vengo de una familia materna que eran radicales y socialistas. Y me crié con esa visión del mundo. Pero fue una decisión consciente afiliarme, porque yo no tenía militancia antes en el partido. ¿Qué creo que pasa? Creo que Milei generó un dilema en la política argentina. El dilema de, el pasado funcionó muy mal, nadie quiere el pasado, y entonces no se quiere estar asociado con el pasado. ¿Sí? Y la sociedad es como que entró en una rotonda, veía las salidas y decía, ya pasé 40 veces por acá, qué raro. Entonces tomó una salida cualquiera. ¿Eso por qué genera un dilema? Por un lado no querés estar con el pasado, pero por otro lado genera tensiones con las decisiones que toma un gobierno. Y yo creo que nosotros, en lugar de mirar todo el tiempo el pasado ya es cosa hecha, ya terminó. Tenemos que mirar si esto que está acá nos representa y si va a un lugar que nosotros queremos que vaya la sociedad. Y ese para mí es la única vara. Es la única vara. El resto ya no lo puedo corregir. No es que los últimos 20 años ahora los voy a corregir y si me enojo con los últimos 20 años, si muestro que no tengo nada que ver con los últimos 20 años, voy a corregir el presente y el futuro de los argentinos. No tiene nada que ver. Entonces, cuando vos mirás y decís que otra vez es un presidente que no tolera el disenso, que putea a los economistas que piensan como él, pero le marcan algún problema que tiene su programa económico, que si un artista dice algo, sin agredirlo, no estoy de acuerdo con su gobierno o no me gusta que se atente contra la cultura, los caracteriza, los hace responsables de los males de la Argentina, que si un periodista tiene 10 programas a favor de él, pero tiene un comentario en contra, es capaz de sacarle la acreditación en la Casa Rosada o es capaz de decir barbaridades. Que va y se pelea con Pedro Sánchez, que va y se pelea con Lula, que va y hace... Yo la verdad pensaba que era... No pensaba, digo... El otro día cuando lo veo con los Bolsonaro... ¿sí? Es como un sketch de los 80, de los programas más procaces. No puede ser cierto. Pero es como un sketch, es decir, voy a parodiar lo que es este gobierno, voy a parodiar lo que es esta ideología. Karina completando además. Y haces eso. Sí, patético. Si lo guionabas no te salía así, ¿eh? Claro, pero sí, vamos a hacer un programa cómico parodiando. Y entonces, ¿qué pone? Dice, pone dos que se creen muy machos, que son, no, vos sos expresidente, yo soy inmortal, se me para siempre y además nunca entregué. Dale, realmente. Y la otra vez yo lo pensaba, el otro día hice la nota ayer con Luis Novarecio. Hay un problema, ustedes son muy jóvenes, pero estas cosas empiezan a visibilizarse para los que tienen 10, 11, 12, 13. Yo tengo un hijo de 11. Claro. Yo le tengo que decir que esas cosas están bien, que burlarse de... que ser transfóbico está bien. Sí. Que pegarle a alguien por el género está bien. Que usar a alguien que tiene una enfermedad, una condición como fue lo de síndrome de Down para insultar a otro, ¿está bien? Esa es la cultura con la que queremos crecer, esa es la cultura de nuestro partido. No tiene nada que ver con la cultura de nuestro partido, no tiene nada que ver. Y cuando me meto en el área económica, no tiene nada que ver con la cultura de nuestro partido. Este es un presidente que habla de generación fiscal, pero elige ser degenerado fiscal con los ricos. ¿Qué hace? A los ricos le perdona impuestos, ahí sí puedo regalar plata del Estado, pero a los jubilados no. A los jubilados los tengo que tener cortitos porque, dice él, total solamente hay 15% de pobreza entre los jubilados. Esa es su frase. ¿Sí? Que tampoco es cierta además, porque la canasta de los jubilados es distinta. Pero entonces, yo lo que siento es que no tiene nada que ver con nosotros. Y el dilema de, cuando sostengo una postura, ¿quién está al lado? No es nuestro problema. Nuestro problema, vos no decís... Hola, ¿qué tal? No soy Luis Petri. Vos decís, hola, yo soy Agustín Rambolá. Entonces vos te definís por lo que sos. Si otro, cuando te definiste por lo que sos,
le parece que alguna de las cosas que vos dijiste le resuenan bien, se acercará. Pero uno decís, no, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Eso es una estupidez. Yo digo, el otro día usaba esta imagen. Yo siento que con la identidad radical, nosotros vamos y ponemos la sombrilla en la playa. Después viene otro y se te acerca con un parlante y pone una música que no te gusta, y viene otro y pone otra. Bueno, se pusieron ahí, yo qué sé, yo sigo creyendo esto. Y a mí me parece que eso es nuestra esencia. Nosotros somos un partido que a lo largo de la vida cívica de la Argentina tuvo coraje para hacer 3 revoluciones, para deponer un régimen. Tuvo coraje para decir, de la mano de la conciencia cívica y moral de la juventud, vamos a ir hacia otro lugar. Tuvo coraje para decir o para negociar y presionar hasta que existió el voto universal masculino en la Argentina. Tuvo coraje para recuperar la democracia. Bueno, hay que tener coraje para aguantar las posiciones en las que uno cree, independientemente si son moda o no, porque si no, todos vamos a la derecha, no sirve para nada. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. ¿En qué sentido? La otra vez estaba escuchando un filósofo que bromeaba al principio y decía, yo no sé lo que pienso. Yo sé lo que pienso cuando otro que piensa distinto a mí dice algo. Yo creo que es una gran oportunidad que haya alguien que piensa tan distinto a nosotros, porque es una manera de afirmar nuestra identidad. En el vacío, solos, es muy difícil saber lo que pensás con respecto a qué, comparado con qué. Bueno, ahora tenemos una vara perfecta para decir, mira, con esto estamos de acuerdo, con esto no estamos de acuerdo y sostenerlo. ¿Sentís que hay algunos que les falta coraje, para decirlo de una manera amigable? ¿Que Sí. en el radicalismo falta coraje? Sí. Y eso además, perdón que lo diga, pero lo percibe la sociedad. Totalmente de acuerdo. Lo percibía antes la sociedad. Yo lo conté, creo que estaba Agustín en Santa Fe. Hace mucho tiempo, en 2011, me trajeron una nube de palabras del radicalismo. Cuando decía cosas buenas, decía Alfonsín, democracia, derechos humanos, educación. Y cosas malas, decían débiles, transeros. Ese es el problema. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. Yo que veo que este es un presidente que infunde temor. Y que aquel que está pendiente de si le van a decir algo en las redes, por tener una postura, el que está pendiente de eso, se asusta. Y la realidad no está en las redes. No, y no Y puede además hay un tema adicional, que es, nosotros queremos transformar la Argentina desde una visión, y eso implica un montón de peleas, un montón de batallas, un montón de disputas, un montón de debates, un montón de tensiones y de contrapesar y contrarrestar fuerzas. Si tengo miedo de lo que me van a decir por Twitter, me tengo que olvidar de esto. Totalmente. Martín, y en ese sentido, nosotros acá, o yo particularmente siempre digo que el radicalismo se convirtió en una confederación de partidos provinciales. ¿Por qué? Porque somos muy exitosos en el interior del país, tenemos 5 gobernadores, más de 500 intendentes, siempre repetimos eso, pero nos cuesta sintetizar ese éxito electoral en el interior y esa mística y esa ideología que transmite cada comité del interior del país en una síntesis nacional. De hecho, desde 2011 que no tenemos candidato a presidente. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual no logramos tener una síntesis nacional y un proyecto nacional que convoque a la sociedad? Parte de esto que decías, ¿y qué otros motivos? Uno es que no te mantenés en las posturas en las que crees y que son el núcleo central de lo que te tiene que identificar. Si vas y venís, es un problema. Segundo, que hay una suerte de comodidad en acomodarse cuando otras fuerzas les va un poco mejor. Entonces yo creo que es un problema hacer coaliciones con fuerzas que no son afines a tu ideario. Una cosa es Santa Fe, donde hace 60 años que no gobernaba un radical, pero vos hiciste coalición con el socialismo. Y finalmente emergió una figura radical que pudo liderar esa coalición. Y otra cosa es hacer coaliciones que son contra natura. Tercero, una vez me enseñó una politóloga, Liliana de Riz, que no hay partidos nacionales sin ideas nacionales. Exactamente. ¿Cuál es la idea nacional del radicalismo? Si nosotros no somos capaces de transmitir eso, si nosotros no tenemos un sueño, los sueños para contagiar a otros no pueden ser chiquitos. No puede ser, si vamos acá sacamos 3 diputados y metemos 2 personas en tales cargos, eso es un sueño tan chiquito que la sociedad no te quiere acompañar. El sueño tiene que ser más grande. Y lo tenés que soñar. A mí me enseñaron también que para tener un futuro primero lo tenés que soñar, porque si no, el futuro te llega y es el sueño de otro.
Entonces, no hay una idea nacional y hay que trabajar por cuál es esa idea nacional. Y yo creo que tenemos una oportunidad porque es lo que decía antes del filósofo. Hay la posibilidad de un contraste de cuál es la sociedad en la que nosotros queremos vivir y la sociedad en la que el presidente quiere vivir, a la que nos quiere llevar. Hay un contraste ahí y hay que sostener y defender esa diferencia. Y después creo que hay un elemento adicional, que es que hay una suerte de retroalimentación del fenómeno. Yo lo escuché a Andrés Malamud decir que el radicalismo se transformó en un partido excéntrico. ¿Por qué? Porque el poder está fuera del centro. Cuando vos armás esa confederación sin una idea nacional, ¿y dónde está el centro? Está, lamentablemente, en un país que está desequilibrado en su poderío, está en la ciudad de está en las provincias y en los distritos que tienen más población. Y ahí también paradójicamente, o no paradójicamente, ahí consecuentemente está el grueso de los medios de comunicación nacionales. No importa si es esto, ¿sí? O un medio tradicional, pero se concentran ¿en dónde? Bueno, en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, y desde ahí surgen. Entonces, hoy los liderazgos nacionales están surgiendo desde un lugar donde la naturaleza de los medios de comunicación los habilite a ser líderes nacionales. Y si miras para atrás, viene pasando así desde hace un tiempo largo. ¿Sí? Desde la crisis del 2001 adelante viene pasando eso. Entonces, un partido que en los grandes distritos no piensa cómo instalarse con identidad, se transforma en excéntrico y pierde la posibilidad de anclar comunicación de temas nacionales y de instalar gente. Desde estos lugares podéis instalar otros. Nosotros hemos trabajado mucho durante las campañas de Maxi para que pasara eso. Maxi Puyaro. Sí, sí. Desde acá podés hacer otras cosas, pero es algo con lo que tenemos que lidiar del mundo de la comunicación de hoy. Entonces, si nosotros tenemos un partido que en la provincia de Buenos Aires se resigna a no tener candidato ni identidad, tenés un problema. Si tenemos un partido que en la ciudad de Buenos Aires dice, no, mejor vayamos con la Libertad Avanza sin marcar identidad, tenés un problema. No podés salir del pantano donde te metiste. ¿Y ahí no sentís que tanto Facundo Manes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como vos en la ciudad, no marcaron una identidad y un rumbo? Bueno, en la ciudad, hace 10 años, cuando Jaco hizo una tarea enorme por normalizar y tener un comité que funcionara distinto, y después en abrirse a la sociedad. Y vino Martín Tetaz, Débora Pérez Volpi, me afilié yo, y nosotros construimos una identidad en la ciudad. Tan es así que tuvimos 2 veces cerca de ganar la ciudad. Una compitiendo en una interna que es casi exclusiva en la ciudad de Buenos Aires de otro espacio, que fue la de reciente, y la otra desde afuera. ¿Sí? Entonces, creo que eso existe. Y Facundo hizo una tarea enorme en el año 2021. Ahora, después también el resto del partido tiene que estar convencido que las disputas o que el territorio de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son claves. Igual que son todas las provincias claves. Pero estos tienen un diferencial adicional porque ayudan a instalar una idea colectiva diferente. Si hubiéramos ganado la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, la verdad que el radicalismo estaría proyectando una identidad nacional. Una identidad que además marca sus diferencias, las marca hoy. Desde este lugar podríamos proyectar no solamente cuáles son nuestras diferencias ideológicas, idiosincráticas, conceptuales, sino en gestión. Y eso hubiera sido muy importante para el partido. A veces no todo el mundo comprende eso. A veces hay celos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. A veces es un partido que también expulsa gente. En el año 2003, cuando ganó Kirchner, la elección la había ganado Menem con 25, Kirchner había sacado 22, pero todos los que provenían de tronco radical habían sumado 34 puntos. Y fueron todos separados. ¿Por qué? Porque este es un partido que cuando alguien tiene votos, o tiene identidad personal, o tiene legitimidad con la sociedad, le cuesta mucho aceptarlo. Estoy de acuerdo completamente con esto que decís, pero no puedo... Digo, justo Jaco acá, lo trajo Euge, igual hablaba de esto de la derecha, pareciéndose la derecha. Jaco acá dijo que él estaba trabajando para que haya un radicalismo que contenga a muchos radicalismos, que es esto de una visión nacional, un proyecto nacional. Para mí la única cosa interesante que dijo Macri en los últimos 10 años, que es ¿para qué? ¿No? Tenemos 5 gobernadores, 500 intendencias, ¿para qué? Para gobernar el país, ¿con qué visión, con qué objetivo, con qué sentido? ¿Cómo construimos? Y nada, nosotros acá los puteamos, a saber que los queremos mucho y hemos hablado con ellos también. ¿Cómo hacemos para construir esa visión teniendo diputados nacionales que, por ejemplo, votaron a favor de la ley de bases y teniendo senadores que votaron el peor DNU de la historia reciente argentina? ¿Cómo construimos un proyecto en donde los pibes nos vemos representados solamente por vos en el Congreso Nacional? Esto es una realidad, no tiene, es un dato objetivo. Yo la verdad lamento que así sea.
Nosotros también. Aparte los queremos mucho a nivel personal. Yo, a Carla Carrizo es una amiga de toda la vida, qué sé yo, la verdad me jode. Bueno, Mariela, digo, qué sé yo, digo, hay diputados nacionales que la verdad sentimos que nos han soltado la mano. Y sentimos que los senadores nacionales también nos han soltado la mano, menos vos en este caso. Y la verdad es que me parece muy importante que el proyecto nacional parta, como vos bien decís, de lo que no queremos, de lo que estamos seguros que no queremos, a donde no nos queremos subir. ¿Cómo hacemos para construir un proyecto nacional? ¿Hay que convencer a esos diputados? ¿O simplemente es una cuestión de una coyuntura política en donde ellos necesitaban una negociación? Digo, que también estoy completamente en contra, te soy sincero, pero que bueno, se puede entender desde ese lado. Diría que hay varias dimensiones. La primera es la que mencioné antes, que hay dilemas, sí. Hay espacios colectivos, y entonces esos dilemas en los espacios colectivos transitan de manera muy rara, ¿no? Alguien dice hay que votarle todo porque yo tengo un gobernador que tiene necesidades y además porque en mi provincia, dice otro, mi ley es moda, y otro dice, no tiene nada que ver con lo que creemos. Eso pasa mucho. En todos los debates que tenemos en diputados y en senadores, a la hora de decir, pero esto, ¿creemos en esto? La enorme mayoría te dice que no. Después arranca la otra parte. Claro. Y ese es el problema. ¿Somos capaces de sostenerlo igual? Entonces, primero es ese dilema, hay que transitarlo. Quizá la propia realidad, el devenir de Milei y de sus políticas, particularmente de sus políticas económicas, pero también del resto de las políticas que van agrediendo y lastimando otros sectores, también acomode. Dice, che, al final yo pensaba que esto era una oportunidad para terminar con el pasado y acomodar el Estado, pero ni acomodó el Estado, lastimó un montón de sectores, la economía no crece, y entonces aquellos que hoy estuvieron cerca, por ahí recapaciten. Pero después hay otras cuestiones. Es necesario hacer más reuniones. Y la verdad que ahí hay un tema de que es la primera vez que yo veo que desde algunos lugares, de algunas gobernaciones, no se le quiere prestar atención al Comité Nacional. Y yo creo que cuando el radicalismo y Juntos por el Cambio hizo ese trabajo de tener una mesa donde todas estas tensiones, todas estas diferencias, todos estos matices se transitaban, se hablaban, se llegaba a una solución y eso se llevaba al Congreso. Y así fue como llegamos al 2021, sin estar en el poder, con una elección del carajo. ¿Sí? Sí. Para Juntos por el Cambio, sí, claro. Y para el radicalismo. Ahí avisales que si no se quieren juntar el café, no sé, pero las facturas se las llevamos nosotros. Perfecto. Si se juntan, porque a veces sí, como dice Agus, da esa idea de desconexión de que yo hago el grupo de WhatsApp, chicos, y los agrego a todos y me voy si quieren, si lo necesitan, pero de sentarse y conversar y revolearse, si se quieren revolear banderines, sillas. Pero, porque además si las discusiones no las damos ahora, el 2026 va a ser muy tarde. Yo creo exactamente lo mismo. Hace rato que estoy tratando de que esas discusiones ocurran. Creo que hay que seguir probando y si no forzarlas. Pero además hay un tema adicional que a mí me llama mucho la atención en el proceso de la relación con la Libertad Avanza, con el gobierno, que es, nosotros tenemos que preservar dos cosas. La primera es identidad y la segunda son instrumentos para gestionar donde gestionamos. Es muy raro que nuestros gobernadores o que los intendentes digan no me están dando nada, me están generando un problema para gestionar y al mismo tiempo perdamos identidad. Claro. Entonces nosotros tenemos una mesa donde esas dos cosas tienen que estar. Y en la negociación tenemos suficiente fuerza. A mí me parece que el radicalismo tiene un problema, muchas veces lo dije, hay gente que tiene complejo de inferioridad. Nosotros andamos con un complejo de minoría. Totalmente. Dando vuelta. Entonces no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos. Nosotros tenemos un bloque muy grande en diputados y un bloque muy grande en senadores, sin los cuales nada pasaría. Y yo creo que eso, desde el punto de vista político, es un instrumento que nosotros no usamos para construir esa identidad. Estoy completamente de acuerdo con esto que decís. Esto corre por cuenta mía, digo. Además van a perder, están restringiendo identidad para perder. Porque la mayoría de las provincias, de esta MPNización de la política, ya cerró con Milei. Digo, Yarlora. Si vos te convertís en super Milei, Jaldo. Si vos te convertís en super mileísta, va a ser la segunda marca del oficialismo. Yo lo llamo oficialismo por soft. Ahí están cómodos. Ahí. Algunos lo llaman oficialismo dialoguista, pero digo... Pero además, es una cuestión de convicción. Es resignar identidad para perder. La gente... No, pero suponete que te salga bien. Sí. Te suman a la Libertad Avanza. La pregunta es, ¿estás trabajando por algo en lo que crees? Yo creo que es mejor esperar a que... Como hicieron otros, como debe haber hecho el propio Milei, ¿no? Hubo un momento en que la sociedad, producto de frustraciones, se sintonizó con lo que él proponía y lo votó. Dejar de correr atrás del péndulo. Sí, porque además no nos creen tampoco, no nos creen. Cuando algunos corren detrás de la Libertad Avanza, los de la Libertad Avanza no creen que eso sea cierto.
Claro. Martín, y en ese sentido, hablando de gente que corre tras la libertad avanza, nosotros acá impulsamos el pedido de expulsión del partido de Luis Petri. Fue una movida que se sumaron varios afiliados porque creemos que el límite de ser ministro de Milei, que eso no puede ocurrir dentro del partido y que no tiene que haber doble mensaje en eso. ¿Cuál es tu reflexión respecto a eso? ¿Qué crees? ¿Cómo lo ves a Petri? Contanos un poco. Yo tuve primero, el otro día, como ustedes presentaron, como varios presentaron esa nota, yo en una reunión del comité que tuvimos hoy es el lunes pasado, creo que lo tuvimos, dije, tenemos que tratar este tema porque hay presentada una nota como hay presentadas notas por otros temas. ¿Sí? Lo primero quiero rescatar la anomalía de que al día siguiente las PASO la fórmula presidencial decidió que iba a otro lugar. Increíble. La fórmula presidencial entera decidió que iba a otro lugar. Y otra vez, podría haber sido, éramos una coalición, podrían haber dicho, che, algunos de nosotros como había una mesa de Juntos por el Cambio, algunos de nosotros nos juntamos con Milei y entramos en un proceso de negociación, traemos esa negociación a la mesa para ver qué cosas son absolutamente imprescindibles, identitarias para nosotros para entrar en una negociación. No pasó eso. Vinieron con el hecho consumado de que se iban a la libertad avanza y ahora son ministros. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Por la tele o...? En una reunión con Gerardo Morales en casa de Jujuy por televisión. Ah, fantástico. Así fue. Me los imagino contentos a los dos. Por eso después inmediatamente se convocó al comité para tomar una decisión. Sí. Te saco un poco de ese tema y te pregunto, porque a mí me gusta que tengamos una identidad y unas ganas de construir Argentina y de construir, yo le digo nación, algunos me tratan de nacionalista, pero ¿cuáles te parecen son los cambios urgentes? Eso es un detalle, lo acabas de decir y pasa por alto. Milei no tiene una concepción soberana. Para nada. Él, si vienen a explotar los recursos naturales chinos, japoneses, rusos, le da lo mismo, americano, le da lo mismo. Si los que pescan en nuestro mar le da lo mismo. Él lo que quiere, él es como, la ideología de Milei es como si antes el comunismo era trabajadores del mundo unidos, ¿sí? Ahora es capitalistas del mundo unidos, pero sin bandera. No hay una defensa de la Argentina, él no tiene esa concepción. No la tiene en lo que lee, no la tiene en lo que proclama, no la tiene en su accionar. Entonces él busca las alianzas, no que a la Argentina le convienen, las alianzas que en su visión particular del mundo son las que le gustan y refuerza esos lazos. Bueno, el RIGI es eso. Y no tiene nada que ver con el interés soberano. Claro. No tiene. El RIGI es un poco eso también, ¿no? Pero te interrumpí, decía que te acusan de nacionalista. Me gusta, ya estamos acostumbrados, porque aparte hablamos que el radicalismo será popular o no será nada, decimos nosotros, pero no por lo ideológico, por lo romántico, sino porque creemos que la derecha y la extrema derecha ya está ocupada como oferta con el PRI y con la Libertad Avanza, y que, digo, si como bien decís vos, no tenemos una voz preponderante porque tenemos complejo de minoría en la discusión pública, si Moreno nos dice que somos progres, y si Milei nos dice que somos progres y socialdemócratas, ¿por qué no ocupamos el espacio de los socialdemócratas? Se nos están regalando, digo, un peronismo que está haciendo mileísmo. Pero aparte vos decís, la derecha está ocupada, es como que vas al baño, es decir, este cubículo, este inodoro está ocupado, pero no tenía ganas de ir al baño. Entonces, ¿por qué? No me importa si está ocupado o no está ocupado. Totalmente. No tengo ganas de eso, no soy eso, no tengo por qué sumarme a ninguna de esas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso te digo, en este radicalismo que imaginás en Argentina que viene, si te dijera cambios urgentes, cambios importantes y cambios secundarios que la Argentina debiera afrontar hoy, ¿cuáles te parecen que pueden ser? Y también preguntarte si en estos cambios incluís al Pacto de Mayo como una posible solución a los problemas de la Argentina. No, el Pacto de Mayo no tiene ningún contenido, es una acción de marketing, pero no tiene ningún contenido concreto y además no hay un diálogo. Este es un gobierno que, insisto, si pensás un poquito distinto sos enemigo. Entonces, ¿qué quiere decir que convocaste un acuerdo? Porque después tenemos que discutir los contenidos de los puntos y hay un montón que dejaste afuera. Estuve estudiando, mi hijo de un día para el otro me dijo que tenía que estudiar 44 páginas de historia argentina desde la Revolución de Mayo hasta la Constitución. Entonces estuve estudiando con él, traduciéndolo de distintas maneras. Y entonces le estaba explicando que llegar a Tucumán en esa época era carreta, un mes y pico. Buena suerte, rey. Claro. Pero además esto, que es en Tucumán, en ese momento, era el frente de batalla. Claro.
Por eso tuvimos batalla Salta, Tucumán. Era el frente de batalla. Era, voy ahí, me voy hasta allá, porque estoy dando un símbolo real de cuál es la pelea que voy a dar. Es la independencia contra ellos, que están justo del otro lado, y estoy en una batalla incansable, que por eso San Martín tuvo que ir por otro lado. Porque desde esa perspectiva no los podíamos derrotar y estaba trabada la gesta revolucionaria, la gesta independentista. Entonces, fue por eso. Entonces yo digo, en lugar de emular la foto de hace 208 años, ¿cuál es la batalla de hoy? A mí me hubiera gustado que el Pacto de Mayo fuera un lugar que representara la batalla por la educación. Primaria, inicial, primaria, secundaria y universitaria. Si no hacemos eso bien, es muy difícil tener destino. Y la verdad que el kirchnerismo lo único que hizo es decidir que gastaba más, pero los resultados no están por ningún lugar. Y no hay buenos resultados ni siquiera en los distritos más ricos, como la ciudad de Buenos Aires. Entonces, primer punto, para mí, eso es clave. Segundo punto, hay un tema cultural, que ustedes me han escuchado un montón de veces escrito sobre eso, pero es como que se cruzaron curvas, ¿no? La curva de, yo vengo diciendo que el Estado tiene que ser más productivo. No es un tema solo de tamaño, es un tema de si gasta bien o mal. Vos lo podés hacer muy chico, pero si es malísimo, antes teníamos uno grande y malo y ahora tenés uno chico y peor. Entonces, no vas a resolver el problema. Los países se desarrollan cuando su Estado es mejor que los de los demás y cuando su Estado mejora a través del tiempo. Si no tenemos eso, no lo tenemos. No vamos a progresar. Entonces, yo creo que ahí Milei fue la curva de la gente está dispuesta a... Empezó curva creciente de la gente dispuesta a escuchar eso, con curva de cada vez tolero más maneras agresivas, con ira, enojadas y violentas de decirlo. Y como se cruzaron las curvas, Milei ocupó el lugar. Yo creo que en lugar de nosotros hablar del déficit, tenemos que hacer, y ahí nos debemos también un mea culpa, como radicales, porque la gente nos identifica así, nosotros tenemos que pelear por hacer un Estado más eficaz, más productivo. Ese es el Estado que adentro de todo lo que producimos está, y es el que determina si podés ser competitivo o no. Y si no sos competitivo, porque tu Estado es malísimo, la única manera de ser competitivo es siendo muy pobre en dólares con un tipo de cambio hiperalto. Cada vez que el Estado es peor, todos los argentinos somos más pobres. Y yo creo que esa es una batalla, es educación y esa batalla. Una cultural y una de hay que empezar ahora. Cecilia, que es asesora en materias educativas nuestra, dice... Cecilia Veleda. Cecilia Veleda. Ceci dice, la educación es una urgencia de largo plazo. Tiene que arrancar ya, porque si no, no llega. Y hay un montón de muestras de por dónde podés avanzar, ¿sí? Principalmente, los chicos tienen que empezar a leer, escribir y matemáticas y comprensión de matemáticas desde mucho más temprano de lo que lo hacen ahora. Mi hijo tiene 11 años y yo me cansé de recorrer la ciudad y encontrar barrios populares donde hay chicos de la edad de mi hijo que no leen ni escriben. Si vos no lees y escribís en sexto grado, olvídate de que en el secundario puedas hacer algo. ¿Ves que este gobierno vaya a avanzar? Primero te quiero preguntar más por la educación primaria y secundaria, pero después también te quiero preguntar por la educación universitaria. Ayer, si no me equivoco, la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria. Los docentes universitarios cobran un 40, un 30, hasta un 50% menos en algunos casos de lo que cobraron el año pasado. Digo, y hay gente que labura, que va todos los días, que prepara una clase, que después examina las cosas. ¿Te parece que este gobierno pueda avanzar para la alfabetización, como decís vos, que la política educativa de este gobierno nos lleva a un buen puerto? Yo no creo que la única área de gestión, ¿sí?, donde el gobierno mostró avances o por lo menos movimiento es en finanzas y en lo fiscal. En gestión del Estado no veo nada en ningún lugar. Decime un área donde haya una mejora de gestión. Yo decía esto del kirchnerismo. El kirchnerismo no gestionó el Estado. Todo lo que te dio era algo que es muy importante, ¿sí?, pero que no requería la gestión cotidiana. Entonces, por ejemplo, te dio el matrimonio igualitario. Es decirle a los registros civiles que si van dos personas del mismo sexo se pueden casar. No es hacer un hospital y formar médicos, no tiene nada que ver con eso. De la misma manera que la asignación universal por hijo. Es un empadronamiento y después de respuestas rápidas. Plata. Sí, es legislación que no requiere de los pormenores y el detalle y lo difícil que es gestionar. No es un largo plazo, digamos.
No, ¿cuántos puentes hizo? ¿Hizo un Zárate brazo largo? No hizo eso. Para mí él no gestiona el Estado como yo lo entiendo. ¿Sí? No hay cosas con mejoras concretas. Sí, permanentes. Hay derechos que se dan, que cuestan, pero que no requieren una gestión posterior. Este es un gobierno que ni siquiera eso. Decime qué área. Empecemos a revisar. En justicia, ¿qué avanzó? En educación, ¿qué avanzó? En desarrollo social, ¿qué avanzó? En obra pública, ¿qué avanzó? En salud, ¿qué avanzó? Entonces digo, ¿dónde está la gestión? Vos para crecer tenés que tener un Estado cada vez mejor. ¿Dónde está haciendo este gobierno un Estado mejor? Está apuntando a esto. Digo, lo que está diciendo el gobierno es, yo no necesito un Estado mejor. Yo necesito que no haya Estado para que las fuerzas del mercado generen el crecimiento. Bueno, eso no pasa en ningún país del mundo. No pasa en ningún país del mundo. Es una cohabitación de un mejor Estado que genera mejores oportunidades para el mercado y que hace las cosas que tiene que hacer el Estado. Entonces yo no veo que haya eso. No lo veo en ningún lugar. Entonces, ¿qué me parece? Que tiene una concepción. No veo que el Ministerio de Capital Humano esté preocupado de verdad por la educación. No veo que cuando hablan de un plan de lectoescritura sepa ni siquiera lo que quieren decir. No, un desastre. Porque miren ejemplos cercanos, ¿no? Yo no veo que hayan ido a Ceará, que es de donde surgió el plan de lectoescritura más exitoso que yo he visto, que es el de Brasil, en tiempo récord, primero en un municipio, en Sobral, después en el estado de Ceará y ahora para todo Brasil, con resultados. No veo que estén pensando cómo se enseña a leer y escribir. Y no es, no, ahora vamos a usar, van a venir, no, ahora vamos a usar un método, una app. No es eso. Entonces no veo un Estado que ordene a partir de prioridades claras, que son imprescindibles, un método de gestión. No se ve. Y la verdad que en materia educativa tiene un desdén enorme. Si no, no habría entrado en el conflicto que entró, si no, no estaría pasando lo que acabas de describir, que es que se empiezan en investigadores y docentes porque la verdad que no les rinde enseñar, no les rinde formar a nuestros jóvenes en su vida cotidiana. Y hoy acabamos de ver, porque cuando vos mirás lo que le está pasando a la pirámide de ingresos en la Argentina, todo cae, todo se empobreció, pero se empobrecieron más los más pobres que los más ricos. Martín, en ese sentido, vos nos comentabas que tenés un hijo de 11 sí. años. ¿Qué le dirías a tu hijo si te dice que se quiere ir del país por cómo está la situación en un par de años? Primero, déjame que te diga esto de... Una vez en una recorrida, un chico me pidió, se ve que los padres le dijeron andá y pedir un autógrafo. Y yo le escribí al chico, le pregunté, ¿jugás al fútbol? Para ¿autógrafo Gabriel, papel? Creo que se llama Gabriel, para Ariel, futuro campeón del barrio de la Argentina. Cuando se lo dice, iba y le digo, léelo. Y me dice, yo no sé leer cursiva. De la edad de mi hijo, tráeme el papel, se lo escribo en imprenta. Tampoco sabía leer imprenta. Entonces, eso está pasando. Entonces, yo no veo un gobierno preocupado por eso. Mi hijo, primero, a mí me toca muchas veces, porque yo vivía afuera porque fui padre grande, entonces tengo hijos de amigos que ya están en edad de irse. Tanto cuando vienen a veces me los traen mis amigos para decir, no sabe qué estudiar. Yo les digo siempre lo mismo, no importa qué es lo que vayas a estudiar. Porque además, hoy el mundo te lleva de un lado para otro. Entonces lo importante es que te capacites para tener esa versatilidad. No importa, ¿no? Yo creo que uno es muy chico a los 18 años para elegir algo que parece que te va a encadenar para el resto de tu vida. Entonces no me parece una decisión. A mí me dijeron una vez que las decisiones más importantes son con quién te casás, qué estudiás y no me acuerdo qué más. Y la verdad que hoy no parece que nada de eso sea algo que esté escrito en la piedra, que no se puede deshacer y que no pueda... Agustín es abogado, está haciendo streaming, imagínate. Por eso. Son 2 años de teatro. Pero es un ejemplo. Yo iba a decir ese era el ejemplo que tenía en la cabeza recién. Entonces, primero cuando me traen a alguien para decir que va a estudiar, les trato de sacar la presión y siempre le digo a los padres, no vengas vos, porque no quiero que escuchen lo que le voy a decir. Con respecto a un chico que se quiere ir, hay como múltiples dimensiones. La primera es la personal. Yo creo que si vos tenés la oportunidad de irte a vivir afuera en algún momento, es un instrumento transformador no menor. Y voy a explicar por qué. Cuando vos nacés en el seno de una familia, ocupás un rol. Sos el gracioso, sos el responsable, sos el que toca la guitarra, no lo sé. Pero ocupás un rol. Y cada uno, los hijos a medida que van llegando a una familia, encuentran el espacio que está vacío
y uno busca afecto. Pero eso hace que después te comportes a lo largo de toda tu vida relacionado con el rol de lo que los demás esperan de vos. Y lo tengas escrito acá aunque no te des cuenta. Cuando te vas afuera, nadie tiene ni puta idea de quién sos. Entonces vos podés ser libre. Podés ser, no importa, nadie sabe si sos hetero, homo, bi, nadie sabe si sos divertido o no, si te gusta el fútbol o no, si te gusta, te podés reír, sos más libre. Entonces para mí alguien, dependiendo de cómo lo aborde, que diga yo quiero hacer una experiencia afuera, siempre me parece algo positivo, porque me parece que es sacarte trabas, ataduras, grilletes que no te das cuenta que a veces tenés. Eso, una dimensión. La segunda es alguien que se quiere ir de manera permanente afuera. Me parece que es importante, primero me da mucha pena, porque yo creo que este país es extraordinario, creo que este país tiene oportunidades enormes y que no está, a veces nos parece que ordenar esas cuestiones está más lejos de lo que pensamos. Y yo creo que no, ¿sí? Y lo he visto repetidamente en otros países que tienen conflictos infinitamente más graves que nosotros. Y sin embargo los han podido acomodar a través del tiempo y han se transformado en un lugar. Voy mucho a Irlanda. Irlanda era un país hiper pobre. Yo a veces me siento en una mesa con gente que tiene por ahí 60 o 70 años en Irlanda y me cuentan sus vidas y digo, claro, pobres y con una guerra civil prácticamente. Sí. Entonces, me parece que hay oportunidades. Y lo tercero es, si alguien quisiera irse afuera de manera más permanente, me parece que es importante saber que es más difícil de lo que parece. Y que acá hay un montón de cosas que no percibís porque las tenés, que cuando te faltan te das cuenta. Obviamente no hace falta hablar de la cultura nuestra en materia de familia, de amistad, etcétera. Pero hay otras cosas. Alguien que te acompañe al médico cuando te... Iba a decir eso. Que a veces vos por un tema puedas llamar por teléfono a alguien y decir, che, me pasa esto, necesito ayuda con esto. Eso, en los momentos en que todo fluye, parece que no es importante. En los momentos en que las cosas se dan vuelta, es vital. Totalmente. Y ese es el entramado social en el que uno convive, su pequeño círculo. Y eso lo perdés. Lo podés construir afuera, pero lleva tiempo. Y a veces hay sociedades donde el que viene de afuera no es tan fácil que construya eso. No sería cómo hacer para que no se vayan, sino cómo generamos incentivos para que vuelvan. Sí, eso. Para mí la tarea que tenemos por delante es esa, es el que se quiere ir o se haya ido, pero nosotros tenemos que ser un país apetecible para que todo el que se fue diga, ahora voy a volver. Claro. Ahora voy a volver, acá está. Bien. Que valga la pena estudiar, trabajar. Para estudiar, mirá la cantidad de gente que viene a otros lugares a estudiar. Si yo te digo, ¿quién es el mejor? No sé si el mejor, pero ¿a quién valoras más de La Libertad Avanza hoy que esté formando parte del gobierno? No valen nuestros ex candidatos que nos estafaron. Primero, conozco a varios, porque hay algunos que han transitado por Juntos por el Cambio. Sí. No estoy teniendo casi diálogo, porque es un gobierno que no llama. Yo soy senador y presidente de un partido y la primera vez que alguien me llamó fue con la ley bases, para saber qué opinaba. Y le dije, te felicito, y me dijo, ¿por qué? ¿Por el gobierno? No, le digo, pues sos el primer funcionario que me llaman 6 meses de gestión. Muy rápido estuvieron. Sí, entonces, no, me costaría decirte, estoy pensando, la verdad. Y además, ¿Victoria Villarroel está teniendo una buena gestión como presidenta del Senado? Ahí está, Victoria Villarroel en el Senado. Primero, te doy un ejemplo concreto. Yo no conocía el despacho de la presidenta del Senado. Y ahora es un despacho abierto. Vos podés decir, mira, yo veo esto en la sesión, yo lo veo de esta manera, esta ley que estás trayendo o esta comisión me parece que... Primero, ella es una persona abierta, es una persona de muy buen trato. Después uno puede pensar distinto en un montón de cuestiones, pero es una persona que para mí es importante rescatar esto, no de ella, pero sino en general, es que sin diálogo es imposible. Y la verdad que creo que lo otro que tiene es coraje, inclusive coraje para decir que no a su propio gobierno cuando hay cosas que están mal, por ejemplo, con el tratamiento del DNU. Sí, yo creo que ella es una de las personas que me parecen más rescatables, a pesar de que en algunas cuestiones estoy en las antípodas de su pensamiento. Por supuesto, por supuesto. Y además queremos saber la receta de Victoria Villarroel para curarse de una gripe en menos de 10 horas, ¿no? Fue raro eso, ¿no? También queremos saber esa receta. Les pido a las chicas el clip de Raúl para el último juego, ya para despedirte, Martín, y agradecerte. Raúl dijo esto cuando terminaba la presidencia, que bueno, nos queda a todos en la memoria. Ahí lo tenemos.
quisimos hacer. Hay cosas que no pude hacer. Hay cosas que no quise y pudimos no supe hacer. Esta es la realidad de toda política de decisiones, que combina aciertos con errores, porque supone riesgos, La Unión Cívica apuestas, Radical es opciones. Lo que era un orador, el ¿no? partido por excelencia de la dijiste? autocrítica. Lo que era un orador. Sí, así. Sí, ahora Bueno, Milei orador. quiere leer una hoja y se confunde. Ahora, claro, si Inviolabilidad, vienen, gritan, Javier, yo soy el león. inviolabilidad, se dice. Creo que Argentina, el radicalismo es el partido por excelencia de la autocrítica y del hacerse cargo. A mí me pasa mucho en las redes. ¿Y cuándo lo echan a Eloy? ¿Cuándo lo echan a otro? Pará, hacelo vos, flaco, qué sé yo. No, hacelo y porque además, acá algo, Se nació y además Oli. algo muy importante que es la juventud, ¿sí? No tiene que hacerse cargo del pasado. Claro. Yo no veo que la juventud peronista se haga cargo ni de López Rega, ni de la AAA, ni... Ni de Menem. ¿Qué que lo culpa niega. tengo yo si no había nacido? Exactamente. Pero en este Siéntanse juego... más libres de no portar los yerros, los errores acumulados de, Bueno, de los total, que los totalmente. preceden. La juventud radical marchó en algún momento contra Alfonsín y yo no quiero joder, pero Alfonsín era presidente. Hay algunos claro. que se ofenden por ahí y están bastante lejos de poder ostentar esos cargos. Te pongo la foto de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás que no supo, que no pudo o qué no quiso hacer durante su mandato? Que el kirchnerismo piensa que la política siempre puede subordinar a la economía. Yo creo que no supo entender cuáles son las dinámicas económicas y dejó un país cada vez más trabado. Heredó superávit fiscal, superávit comercial, un país en crecimiento y un país lleno de reservas y dejó lo contrario. Entonces no supo claramente cómo, a partir de una situación buena, heredada, ordenar la economía de manera definitiva y creo que ahí se perdió una oportunidad. ¿Qué no quiso hacer? ¿Qué no quiso hacer? Estoy seguro que... bueno, iba a decir no quiso dejar a Macri en el poder, pero... Perfecta, la compro. Vamos al otro. Y ya que lo Mauricio nombraste. Macri. Está muy pensativo en esa foto, para mí, ¿no? Sí. ¿Con qué mano de bridge va a terminar el torneo? ¿Qué no pudo, qué no supo y qué no quiso hacer Mauricio Macri en su gestión? Que no supo mirar la historia argentina y me parece que pensó que Argentina siempre está complicada porque el PRO no la presidió. La verdad que las complejidades argentinas son mayores y entonces eso lo llevó a subestimar la dinámica económica y política. Eso es que no supo. Sí. Que no pudo, al final no pudo salir del cepo, salió del cepo y volvió a entrar. Que no quiso, yo creo que no quiso hacer una no sé si llamarlo, no quiso hacer, no sé si llamarlo cruzada, pero no tuvo ganas de regenerar éticamente e institucionalmente la Argentina, no la tuvo. Bien. Vamos a la próxima. Me gustó que fuiste muy formal para referirte a Macri. Está bien, por ahí lo que falta justamente es esto de ser un poco más genuinos, ¿no? ¿Por qué muy justito. formal? ¿Por qué muy No, formal? que lo que diga... Sí. Un abrazo, Una pobre. introducción. Faltó ser más genuinos y apareció No, bueno. Horacio. No, Por porque nuestro estaba... Volvé, Horacio, igual. ¿no? Por favor. Volvé, Horacio, no te No fajamos te más. fijamos más, ¿no? Volvé a levantar por lo menos los Horacio. troncos de la puerta de mi casa. Por favor. ¿Que no pudo Sí. ser presidente? Bien, perfecto. Está bien, hay que poder reírnos ahora. ¿Que Ya no está. supo ser candidato a presidente? Bien. ¿Y qué no quiso? ¿Que no quiso jugarse para que la ciudad fuera para otro lugar? Bien. Perfecto. Me gustó. Y nos queda Javier Milei, ¿no? Nos queda el presidente. Ah, y nos queda Alberto, ya cerrando no, el traje es que, facturas. viste Ahí que viene. uno se lo olvida, es como... Claro. ¿Qué Alberto Fernández, las tres de Alberto? ¿Que no quiso, que no supo y que no pudo Sí. ser presidente? Perfecto. Y vamos a la última entonces. Precisamente porque Milei nos demuestra que un presidente tiene mucho poder. No ejerció nunca el poder Alberto Fernández. No quiso, no supo, no pudo. Probablemente el pecado más grande del peronismo, además, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que no le van a perdonar nunca. Está muy demacrado Javier Milei en la foto que vamos a compartir. Aún más de Sí, lo las que- fotos Pero no para- ayudan a nadie. Conste Se ve que no. estuvimos un rato largo buscando buenas fotos, ¿eh? O sea, esto no fue lo primero Hicimos que 20 encontré. tomas, esta fue la mejor. ¿Qué no pudo, o qué no está pudiendo, qué no está sabiendo y qué no está queriendo hacer Javier Milei como presidente de la Nación? Que no está pudiendo reactivar la economía.
la metió en un pozo y no sabe cómo sacarla del pozo. ¿Qué no supo y qué no sabe? Reconocer los aportes de otros. Cuando habla de Alfonsín, lo único perdurable en la Argentina desde el 83 para acá, lo único, todo lo demás, porque a veces la convertibilidad, la estabilidad, todo lo demás se rompió. Lo único perdurable es lo que Alfonsín nos legó culturalmente, que es la democracia y el modo de convivencia. Todo lo demás se evaporó, todo. No reconocer eso es no saber reconocer las cosas. Entonces no puede reactivar la economía, no supo reconocer a los que hacen aportes y piensan distinto. ¿Y qué no quiso? Seguramente lo que no quiso es que su política educativa derivara en una marcha histórica. Bien. Yo creo que dura una hora más, pero lamentablemente nos están echando. Yo te puedo hacer una sola pregunta final, porque siempre sos muy didáctico para explicar la economía. Y te quiero preguntar, mucho se dijo de la ley bases que era como la herramienta de oro para el gobierno y que cuando tuviera la ley bases, brotes verdes, poco más, ¿no? Y te quiero preguntar, porque se aprobó la ley bases y subió el dólar, subió el riesgo país, bajaron las acciones. ¿Qué está pasando hoy en la economía de la Argentina de Milei? El primero es paradójico lo que dice el presidente. El presidente dice que tuvimos un montón de tranquilidad financiera sin ley bases. Con la ley base trabada, y de golpe cuando hay ley bases hay intranquilidad financiera. Entonces no puede ser lo que él dice, ¿no? El Congreso, está claro que no. ¿Qué pasó? Primero, pasa que el programa económico es inconsistente y entra en zona de turbulencia. Pasa que cuando entra en zona de turbulencia o entra en dificultades o problemas, el gobierno no lo reconoce. Y se lo dice Carlos Rodríguez, Cavallo, Kachanowski, Broda, y él no lo quiere reconocer. Entonces los mercados se ponen más nerviosos, ¿sí? Pasa que echó a su jefe de gabinete diciendo que echó 50 funciones, pero echó a su jefe de gabinete, que era su íntimo amigo, diciendo que era codicioso y espiaba a los demás. Pasa que cometieron un error de bajar consecutivamente la tasa de interés de más. ¿Para qué? Para que los activos que tenés vos, ¿sí? los pesos, los dólares, valgan cada vez menos. Entonces sean un problema menor a la hora de, entre comillas, sanear el Banco Central. Pasa que se pelea con todo el mundo. Pasa que se pelea, va a otro país y genera un problema. Eso a los inversores quieren algo de previsibilidad y estabilidad, y todo eso genera ruidos. Y que la pregunta que se hacen para adelante, además de, en la ley bases hay, de impacto relativamente inmediato en la ley bases hay dos cosas que a mí me parecen malas, pero que el gobierno las quería. Yo no las voté, pero además las votaron, o muchos las votaron. Una es el RIGI, ¿sí? Que es darle una rebaja impositiva monumental que pagan todos, vamos a pagar todos los argentinos, a empresas que no lo necesitan. Algunos lo necesitan, pero por eso hagámoslo para los sectores en donde es importante, no para regalar plata a troche y moche. Y el otro es el blanqueo. El blanqueo. Y para incentivar el blanqueo lo que decidieron es que no le van a cobrar impuestos a los más ricos entre los más ricos y a los que entran en el blanqueo que son ricos. Y el 90% del blanqueo de Macri, de 123.000 millones de dólares, lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Estoy hablando de 100.000 millones de dólares. Entonces, claro, ¿qué quieren esos? Que en ese momento, ¿qué les pasó? Blanquearon y después entraron les prometió Macri que iban a reducir impuestos a los bienes personales, después se lo subieron y después le cobraron impuestos a las grandes fortunas. Hoy como condición para blanquear plata, es decir, aquel que no viene pagando impuestos, hoy pide como condición para pagar plata no pagarlos. Para blanquear plata no pagarlos. Son los dos instrumentos que estaba buscando el gobierno, uno para inversiones y otro para hacerse de un poco de caja. Pero eso no resuelve la Argentina. Y los inversores saben que eso no resuelve la Argentina. Si la Argentina se resolviera bajando el impuesto a los ricos y haciendo un blanqueo, ya sería... ¿Cuántas veces lo hicimos? ¿Cuántos blanqueos hay? Uno en el 2016 con una rebaja de impuestos a los bienes personales, uno en el 2021. Entonces, esa no es la solución de la Argentina. Y entonces, a pesar de que tenés eso, a pesar de que tenés esos instrumentos no tienen nada que ver con el plan económico. Martín, estamos en el cierre. Yo voy a hablar creo que por toda una generación, te diría. Yo entré en este partido a militar cuando me enteré que vos ibas a estar con Terraño, me acuerdo en la boleta. En realidad entré en 2011 a Flores, me fui porque me había aburrido y cuando vi esa boleta empecé a militarla de vuelta. Me acuerdo, fiscalicé en el Janner.
son 10, 11 años ya que venimos dando vueltas ahí con Euge en la comuna, con Guada también, por supuesto, ahí en Recoleta. Y 11 años después seguís siendo la voz de la militancia. Y eso, dedicado también a los amigos diputados y senadores, esto corre por mi cuenta, y a varios gobernadores y a varios dirigentes que los une una línea, lamentablemente, en mi opinión, de cobardía, de oportunismo, de mezquindad, y que nosotros no estamos dispuestos a tolerar más tampoco. Y también corre por cuenta mía esto, siempre el Martín que viene siempre es mejor. Entonces, para nosotros bancarlo es casi un deber ético, te diría, y por eso me gustaría que le hables a toda esa generación que entró al partido representada por alguien que en el disenso o en el consenso siempre dijo lo que piensa, y creo que eso es súper valorable y es súper respetable, a diferencia de otros que corren atrás del péndulo y por ende siempre están a destiempo, porque obviamente cuando corres atrás del discurso de coyuntura siempre llegas tarde. Entonces me gustaría que tu reflexión final sea a esa generación que sigue creyendo en el proyecto nacional del radicalismo, de un radicalismo independiente, de un radicalismo de mayorías y de un radicalismo que vos obstinadamente seguís insistiendo. Bueno, primero agradecerles y felicitarlos, porque creo que vos me has escuchado muchas veces decir que nuestra juventud tiene que hablarle a sus pares, a sus coetáneos, en el lenguaje de ellos. Y nosotros tenemos una gran escuela dirigencial en la Argentina y en la juventud y en la franja, pero como emulan, claro, es imposible no mirar a Alfonsín y decir, yo quiero decir un poco de eso. Entonces, todavía transitamos desde el punto de vista del discurso por cánones que no son los de hoy. Entonces me parece que esto que están haciendo ustedes acá es recontra importante, pero más de lo que ustedes piensan. Es desacartonar a la juventud radical, desacartonarla. En segundo lugar, no hay que tener miedo de levantar la voz. No, levantar la voz no es gritar, no es ofender, es decir, yo pienso esto y fundamentarlo. Y si el otro piensa distinto y si es la moda, yo sigo pensando esto porque creo que es lo mejor para todos nosotros. Creo que ese temor no lo tenemos que tener. Y ahí viene lo tercero, que es dejen que los que hacen grandes discursos en el Congreso, nombren a todos nuestros próceres. Ustedes no nombren a los próceres, inspírense en los próceres. Este es un partido que a lo largo de su historia tuvo un enorme coraje. Y nosotros no tenemos que nombrar a todos nuestros grandes hombres y mujeres solamente para vestir un discurso. Tenemos que nombrarlos para inspirarnos. Entonces, cada vez que nosotros vemos un busto de Alem, de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín, lo que nos están haciendo es un recordatorio de cuál es nuestro deber. No es para que adornemos algo, ¿sí? Yo dije una vez en el discurso de la ley base que a este gobierno le encanta vestirse con Alberdi y Roca y empapelan las cosas, ponen cuadros y después la educación parece que no les importa. Bueno, es eso. No hagamos eso. No decoremos el radicalismo con nuestros próceres. Cada vez que pasemos por ahí, por alguno de esos lugares que le recuerdan a nuestros grandes hombres, ¿sí?, inspirémonos en lo que ellos representaron en las peleas que dieron. A mí, hoy fui a la Embajada de Francia, entonces tocaron los dos himnos. Esto casi lo pongo cuando escribí el último libro. Da un poco de vergüenza, ¿sí?, y de pena cuando vas a la Cámara de Senadores o Diputados y antes de iniciar la sesión cantás el himno que dice, os juremos con gloria morir, ¿sí?, y después ceder a cualquier cosa, o ver el desastre que puede ser una sesión, o la falta de argumentación y de profundidad. Da pena, da un poco de vergüenza propia. Es decir, estamos cantando ahí y estamos cantando aquello que nos identificó como nación, ¿sí? Entonces, cada vez que pasamos por un lugar, cada vez que entonamos una canción, prestemos atención a lo que estamos diciendo, prestemos atención a lo que eso está representando y tratemos de estar a la altura. Tratemos de estar a la altura. Tenemos una historia rica. Nuestra tarea en la historia rica es como en la carrera de postas. Es agarrar el testimonio que recibiste y llevarlo a otro lugar. No es más que eso. No es más que eso, no es menos que eso. Eso es un montón. Y la generación mía tiene que ser puente. A esta altura nosotros tenemos que ser puente.
somos los que estamos trayendo un testimonio en una carrera en donde nos venimos tropezando, donde el testimonio se nos cayó 3 veces, pero lo estamos levantando y lo tenemos que entregar. Y ustedes tienen que agarrar ese testimonio y correr más rápido que los demás para llegar antes a la meta y que haya un presidente radical. Vamos Martín, por eso. muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nos vemos el martes ya dentro de poquito de nuevo. Como siempre decimos, ¿no? El radicalismo, ¿qué será? ¿Será popular o no será Oh, no nada? será nada. Nos vemos, hasta luego.